En Woodstock, escribe el periodista Donald Faw, casi 500.000 de jóvenes se reunieron hasta los topes de drogas psicodélicas y se les mantuvo despiertos durante 3 días consecutivos. Todo con la plena complicidad del FBI y de altos cargos del gobierno. La seguridad del concierto la aportó una comuna hippie conocida como la Hog Farm, la granja de cerdos, entrenada en la distribución masiva del LSD. Esta comuna estaba dirigida por un tal Wavy Graver, que junto a Ken Casey, autor de Alguien voló sobre el nido del cucú, película que reflejaba sus experiencias como voluntario en experimentos médicos sobre los efectos del LSD, participó en la operación MKUltra. Los organizadores del concierto sabían perfectamente que Hog Farm estaba metido en tráfico de drogas. John Roberts escribe: lo único que cobraron fue el transporte y del festival. Una fuerza de seguridad que tenía la misma pinta, hablaba igual que el público entre el que se movía, sería a la vez muy creíble y altamente efectiva. Y lo más importante, sabían de drogas, distinguían el buen ácido del malo, los buenos viajes de los malos, la medicina del veneno, etc. La famosa comuna hippie secreta Hog Farm no era otra cosa que un grupo psicodélico de la costa oeste llamado Merry Pranksters, que distribuyeron LSD en el festival y estaban dirigidos por el propio Ken Casey y controlados por agentes de la operación MKUltra de la CIA. Debido a las lluvias torrenciales se vieron obligados a caminar con barro hasta las rodillas. No había refugio y no había forma de salir de allí porque, por ejemplo, los coches estaban aparcados a más de 13 kilómetros. El 17 de agosto, el New York Times informaba que esta noche un portavoz del festival avisó desde el escenario que estaba circulando ácido defectuoso, LSD defectuoso. Dijo: no estáis tomando veneno, el ácido no es venenoso, solo sucede que está mal manufacturado. No os vais a morir, así que si creéis que habéis tomado veneno, no es cierto. Pero si os preocupa este tema, tomad solo media tableta. Ese consejo, ofrecido a casi 500.000 de jóvenes, de que tomasen solo media tableta, lo ofreció sobre el escenario nada menos que el agente de MKUltra, Wavy Graver. Ríos de tinta han corrido y muchos rumores en torno a los 4 de Liverpool. Uno de estos rumores, con bastante fundamento, afirma que Paul McCartney murió en accidente de tráfico en 1966 y que fue sustituido por el bajista canadiense William Campbell. Otra versión dice que Paul McCartney y Brian Epstein fueron secuestrados y asesinados en el otoño del 66 en Francia. Paul fue sustituido por un artista llamado Phil Acril y Brian Epstein fue reemplazado no por uno sino por 2 dobles. Los restantes Beatles fueron amenazados para no revelar la sustitución de Paul, creado por cirujanos plásticos que trabajaban para la inteligencia británica. También se ha publicado un documental llamado El último testamento de George Harrison, donde tras haber salido vivo del atentado que sufrió en su casa, presuntamente manda unas cintas anónimas contando su versión y contando también que 8 días antes de que el MKUltra Jackman asesinara a John Lennon, este le había comunicado que estaba dispuesto a decir la verdad sobre la muerte de Paul. Este supuesto testamento de George Harrison hace visible que tras la muerte de McCartney, los 3 fueron dejando pruebas y rastros camuflados en mensajes subliminales de todo lo ocurrido en todos los discos posteriores. Si bien el grupo estaba dividido, lo cierto es que tras publicarse Abbey Road, muere Theodor Adorno, pocos meses después. Y algunos piensan que es la causa de la disolución del grupo en 1970, al quedarse sin el autor de sus canciones. Al parecer, Adorno filtraba sus composiciones a través del falso Paul, o Fall, como lo bautizó Lennon, que apenas sabía leer una nota musical. Las sospechas crecen cuando Michael Jackson compró el catálogo de las canciones de los Beatles y los derechos de autor pertenecían a Theo Adorno, que era el dueño de la mayoría de la música y letra del grupo. A finales de la década, el presidente Nixon lanza la operación COINTELPRO para socavar los levantamientos populares que se extendieron por todo Estados Unidos durante los años 60. El genuino, si alguna vez lo fue, movimiento hippie, era entonces una caricatura de sí mismo, envenenada por el LSD, a la par que esos iconos musicales
fallecían en circunstancias un tanto turbias en ocasiones, como es el caso de Brian Jones, el batería de los Rolling Stones, de Janis Joplin, del guitarrista Jimi Hendrix o del vocalista de los Doors, Jim Morrison. Timothy Leary dejó de pronunciar discursos y Estados Unidos, tras su vergonzosa derrota en Vietnam, entró en la deprimente década de los 70 con políticas conservadoras de Nixon y Ford y la deriva neoliberal que empezaba a vislumbrarse por entonces y años después con Reagan y Thatcher. Las posteriores décadas de los 70 y 80 fueron también un estallido de creatividad y de nuevos estilos musicales, fruto de toda la anterior década, pero más controlados por la industria y el marketing. Y a pesar de tanta basura y mediocridad que sin duda hubo, y en homenaje a grandes virtuosos instrumentistas y compositores de inolvidables temas, y aunque pueda parecer una incongruencia por mi parte, tal como exclamó Bruce Willis al regresar del futuro y subirse al vehículo de la chica que sintonizaba un clásico del rock en la película 12 monos, me encanta esta música.